Saludos cordiales. Rally de Navidad. ¿Cuál es el potencial de subida que puede tener? Fíjate lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cuál era nuestra proyección desde la pasada semana de toda esta subida? Estamos viendo el SP500, serie diaria. Justo en este momento está apoyado en 4.555,75. Sabes que nuestro refugio de largo plazo son los 4.555, esta línea azul, ¿verdad? Bien, ahora mismo está aquí detenido. ¿Qué ocurrió ayer? ¿Con qué especulábamos? Hemos estado especulando todos estos días con esta subida. Pero además también especulamos con que un cierre precisamente en este nivel, por encima de este nivel, al día siguiente, una vez se hace el cierre del periodo, al día siguiente, ¿qué ocurre? Se empiezan a tomar beneficios. Justo lo estamos viendo en este momento. Ahora bien, atentos porque todavía no ha abierto Wall Street. En este momento, hoy martes 21 de noviembre, aquí en el canal de Crece Trader, ya sabes que mi nombre es Esteban Pérez, o si es la primera vez que ves este canal, aquí hacemos el análisis técnico con la acción del precio, niveles calculados matemáticamente, otros son históricos, y también desde el punto de vista fundamental. Ahora hablaremos de todo esto. Entonces, cuando abra Wall Street, veremos ese sentimiento. Pero también vamos a hablar, ¿sabes qué? Históricamente hay un rally de Navidad, se está hablando ahora mismo mucho de ello porque hemos tenido una subida, un rebote todavía fuerte después del verano en las bolsas. Toda la primera parte del año la hemos aprovechado y la hemos negociado en el SP500, en el Nasdaq y en muchísimas, ¿verdad? Bien, esta subida nos está dejando una información importante. Y sobre ese rally de Navidad, ayer precisamente con los alumnos más avanzados de Crece Trader en un seminario web que hago con ellos los lunes, estaba precisamente hablándoles de esto para que no nos quedemos con un sesgo de temor bajista, de corrección, de miedo, que tengamos una situación clara de lo que va a pasar. Entonces, vamos a hacerlo atentamente. Más detrás de mí se ve parcialmente lo que es la estrategia con la que voy a separar un poco del micrófono. A ver si por fin me llegan el micrófono que he pedido para poderme mover y trabajar con la pantalla interactiva. Como te decía, tenemos esa estrategia. Te la voy a mostrar porque aquí aquí la vamos a sacar. Para que nos podamos entender todos. El mercado, cuando empieza una acumulación, después de que haya terminado una distribución y esa acumulación va finalizando, se dispara y pasa por una fase alcista, una primera fase. Es una primera fase porque lo que ha estado ocurriendo anteriormente ha sido un escenario bajista, una pauta bajista. Puede ser plana o puede ser una pauta de impulso bajista de 5 fases. A nosotros ahora lo que nos interesa es concentrarnos en la parte alcista. Bien, tenemos esta primera fase. Después de que el mercado alcanza unos niveles, por ejemplo, que llega a un refugio de largo plazo, como lo que estamos viendo, se detiene, llegan a un objetivo y en ese objetivo se vende. Fíjate que está todo bien mapeado. El mercado reacciona así, no nos lo estamos inventando si lo observamos y por eso me gusta mucho la acción del precio y esto es lo que yo llevo observando y trabajando con ello con mis inversiones desde hace 35 años. Estamos hablando desde finales de los 80, principios de los 90, desde los 88, que hice mi primera inversión y que he estado explicando en webinars. Bueno, aquello bastante complejo por la poca tecnología que teníamos. Había que ir al banco y poner las órdenes. Bien, entonces, después el mercado pasa por un momento correctivo porque se ha llegado a un escenario, voy a dibujar por aquí, pongamos ese refugio de largo plazo como el que estamos viendo, esa línea azul, y corrige, se venden, porque para eso has estado comprando y manteniendo. Si la corrección vemos que corrige al menos la mitad, por ejemplo, hasta aquí, que es un 50%, es muy interesante,
¿Por qué? Porque nos va a permitir incorporarnos al mercado si el mercado va a mantener una pauta alcista, si el mercado tiene un interés en que ese activo en concreto donde estás especulando suba, pero que además se pueda expandir su precio, bien, pues una corrección del 50 e incluso sería mejor de un 38,20 hasta esta zona de por aquí. Una corrección, no hablamos ya ni de retrocesos de Fibonacci ni nada, sino fíjate lo que hacemos. Bien, pues en el momento en que deja de corregir y empieza a crecer y pasamos a una tercera fase, ¿qué es lo que tenemos? Pues que nos va mostrando ese interés de expansionar al precio y por eso yo a partir del 61,80, que considero ya que si ha ido subiendo a partir de un porcentaje menor, como el 38,20 por ejemplo, pasando por el 50% de corrección y que sigue subiendo, a partir de aquí especulo con mi estrategia que voy enseñando en el curso de Crece Trader y entonces hago la entrada. Y voy buscando esa expansión con objetivos calculados, el 25, el 50, etcétera. Bueno, hay un segundo evento, pero de esto nos vamos a olvidar. Bien, ¿qué ha ocurrido? Vamos a quitar esto un momentito. ¿Qué ha ocurrido en el SP500 y en el Nasdaq? Fíjate cómo sigue manteniéndose aquí el precio. Bueno, pues lo que ha estado pasando es lo siguiente. ¿Cómo hemos tenido este año? Pues este año tuvimos una primera fase. Voy a venirme un poquito más acá porque desde finales de 2021 lo que hizo la cotización de los índices, igual que las acciones, fue iniciar una pauta bajista, de impulso bajista, de 5 fases, con sus objetivos, y llegó a un refugio de largo plazo. Y a partir de aquí, nosotros que lo estuvimos viendo, empezamos a especular con que se generara, voy a ponerlo aquí en verde, eh, a ver por qué se me ha ido esto, vale. Bueno, y ahora aquí, una vez acaba esa fase, de hecho lo voy a dibujar de esta otra manera, permíteme que me enrolle un poco porque en toda esta caída se empieza a distribuir y a partir de un punto se empieza a acumular. Empieza una fase de acumulación donde vemos que el verde sobrepasa al rojo, los días alcistas son mayores. Y lo que termina ocurriendo es que en esta fase de acumulación el precio termina rompiendo y no hace sino impulsarse. A partir de un punto que llega, pues por ejemplo, a otro objetivo, vamos a poner otro refugio de largo plazo, o incluso puede ser un refugio de mediano plazo, que sabes que lo dibujamos de color naranja, vamos a dejar solo uno, el mercado toma beneficios. En ese momento en que toma beneficios, lo vemos corregir. Y es ahí cuando extendemos con la herramienta, sacamos niveles y calculamos. Y decimos, bien, entre este mínimo y en este máximo, ¿dónde cae el 50%? Pues cae aquí, a la mitad. Perfecto. Y calculamos también dónde cae el 38,20 porque es un nivel que yo tengo en consideración por la experiencia, un nivel correctivo muy interesante. Hay otros activos que incluso hasta un 23,60, pero vamos a definirlo 38,20 de forma generalizada. Si cae a partir de aquí, incluso un poco más abajo, bien. Y si después vemos que empieza esa, y calculamos también, lo voy a colocar de este color, ¿dónde cae el 61,80? Vale, pues en el momento en que el mercado empieza a recuperarse y vuelve a comprar, y estos son niveles de corto plazo en los que puede reaccionar la cotización y encontrar esa liquidez, pues a partir de un punto, ¿verdad? Vamos a entrar o uno considera invertir pues para buscar objetivos y los objetivos los voy a plantear por aquí arriba de esta manera. Unos porcentajes sobre esta subida
hasta que el tercero de ellos, este tamaño de aquí, este tamaño es igual, aunque no lo veamos en el dibujo, es igual que toda la primera fase. Es decir, el 100% de esta subida lo vamos a buscar en esa ganancia. Vale. Entonces, ¿qué ha ocurrido con el SP500? Borramos todo. Voy a hacerlo así más fácil. Que durante 2021, finales de 2021 y 2022, corrigió. Pauta de impulso bajista. Llegó a un nivel de refugio de largo plazo. Y a partir de ahí empezó a hacer las fases. Las voy a dibujar todas así en verde. 1, 2, 3, 4 y 5. Y completó con sus objetivos eso que acabamos de ver. Vale, si estabas en el canal, solo te lo estoy recordando, porque a partir de aquí lo que entramos fue en una parte de distribución. Y en esa parte de distribución, que vino hasta este punto, hasta el máximo de la primera fase, hasta aquí, en esa parte correctiva, a partir de aquí lo que ha hecho es esto. Volver a aparecer liquidez en una única fase. Y hasta aquí vamos. Aquí ha llegado a un refugio de largo plazo. Lo mismo el Nasdaq, ¿eh? Vale lo mismo, solo que en vez de ser un refugio de largo plazo, aquí es otro nivel. Vale, pues esta subida puede ser el inicio. Fíjate que se están empatando pautas. Aquí hay una pauta y aquí hay otra. Porque si lo miramos en la serie semanal, todo es parte de una misma pauta en la serie semanal. Bueno, ¿qué potencial? Entonces hablábamos del potencial de subida que pueda tener el SP500 en este rally e incluso para el 2024. Fíjate en lo siguiente. Voy a volver a mostrarte esta diapositiva. Ves que hablo de un tanto por ciento de subida. Este tanto por ciento de subida tenía que darle. Bueno, ya ha salido por ahí el león de Bitcoin hoy. Es que estoy reprogramando toda la mesa para que los vídeos puedan salir con toda la información, rapiditos, que no tenga que pasar por edición. Lo que te decía es que este porcentaje de subida, y ahora sí, es que en este botón tengo también la pizarra, siempre voy diciendo, los activos cada uno, desde un mínimo hasta un máximo, desde un mínimo cuando rebota, tienen una capacidad de subida porcentual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cualquier persona, por ejemplo, yo vendo teléfonos y cuando compro un iPhone para venderlo en mi tienda de móviles, pues digamos que me cuesta, voy a poner algo, $1000. Y yo lo que quiero es ganar el 20% en mis artículos. Por lo tanto, lo voy a vender en $1200. Bien, es decir, un 20% de ganancias. El mercado funciona igual. Va buscando desde un mínimo un porcentaje de ganancias hasta un máximo. Y a partir de ahí se empiezan a tomar beneficios. Cada activo tiene el suyo. Por ejemplo, siempre voy diciendo que el SP500 se maneja entre un 20 y un 25. El Nasdaq entre un 25 y un 35 porque son tecnológicas y tienen más volatilidad. Hay que darle más margen. El Dow Jones, al ser industrial, se mueve entre un 15 y un 20, entre un mínimo y un máximo. El DAX también se mueve entre un 15 y un 20, a veces un 25. Siempre podemos darle un más menos 5, pero se mueven de esa forma habitual. Bueno, pues como estamos viendo la pizarra, resulta que en toda una fase de subida, entre este mínimo y este máximo, el porcentaje que se suele dar promedio, ese porcentaje, de forma histórica, de forma cuantitativa, si nos ponemos a estudiarlo, lo conocemos. Por eso yo estoy hablando de que en este caso sería como un 20, un 25%. Si te pones a hacerlo, lo vas a encontrar. Por ejemplo, Bitcoin se mueve entre un 50 y un 100. 50, 80 y 100 son las tres cifras que más se repiten. Y como son las que más se repiten, cuando tú ves que va a 50,
empiezas a mirar si se está dando la vuelta, si va a llegar al 80 y en el 80 también estamos con cuidado por si coincide a llegar al 100, pero en el 100 apague y vámonos. ¿Vale? En el crudo se suele mover incluso un 70, un 80 así anual y en el oro también un 20, un 25%. ¿Ven? Son porcentajes promedios. ¿Con esto qué quiero decir? Que esta fase en la que va el SP500 y también el Nasdaq la podemos medir. Y si ahora la medimos, veremos que va por la mitad, que va por un 10%. Ahora la mediremos. Y eso significa que entonces todavía le quedaría potencial de subida otro 10%. Es decir, se puede dar ese rally de Navidad, aunque se haya enfrentado ahora mismo aquí, que coincide con ese 10%, a los 4.555 puntos, refugio a largo plazo, que aquí se puedan tomar algo de beneficios, algo, pero que continúe después una fase de subida hasta llegar a ese 20%. Esta es mi especulación y este es mi escenario más probable y de proyección. Los mercados siguen estando con bastante interés alcista, ¿verdad? Es decir, vamos a vernos un momentito. Las tasas. No se esperan que las tasas hasta abril más o menos del año que viene empiecen a rebajarse, pero tampoco se espera que suban y eso ya el mercado lo interpreta como bueno. Por otro lado, la inflación no está del todo conseguida el tenerla amarrada, pero está muy aproximado. Entonces también lo interpreta como algo bueno. Las acciones no han hecho sino subir y vemos que en estos últimos días siguen subiendo. Los resultados trimestrales animan a que muchas compañías, a pesar de estas restricciones económicas en Estados Unidos y también en Europa, porque lo podemos trasladar a Europa y a Estados Unidos, tienen esa fase de crecimiento. Por ejemplo, tengo 5 o 6 acciones españolas que yo saco este vídeo lo más temprano posible porque en España se consume muchísimo y seguro que estás interesado en el IBEX, en Acciona, en Colonial, en Amadeus, en algunas compañías que ahora mismo yo le veo potencial de subida. Si estás interesado, déjamelo en comentarios y yo empiezo a hacer, y esa era una de mis ideas, un vídeo independiente para el mercado español y europeo. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Sería fantástico porque a mí me ilusiona muchísimo, pero tiene que haber interés detrás de él. Entonces, volvemos a ello. ¿Qué tenemos que medir aquí en el mercado? Vamos a verlo, porque las cosas están de cara desde este punto de vista económico. Yo sé que podemos ser todo lo pesimista que queramos, dos guerras, todo lo que quiera ser de pesimista, pero mientras somos pesimistas los mercados no han hecho sino subir. Y yo intento no sesgarme en ese sentido y por eso tampoco en ninguno de los dos canales me pongo a introducir miedo, temor para generar visualizaciones, sino nos concentramos en la formación y en aquellos aspectos de información que nos puedan ayudar en la visión. Y después cada uno toma sus decisiones. 4.555.25 en este momento. Quiero insistir cómo está funcionando, ¿verdad? Bueno, pues de todo esto que te he hablado, ya digo que ha sido parte de la charla en el seminario web semanal con los alumnos de ayer, de Crece Trader Avanzado, ha subido un 10%. Eso significa que le queda todavía un potencial de subida de un 10 o un 15%, que puede retroceder un 5% y continuar en una única fase, no en fase 1, 2 y 3, sino en una única fase, y a eso es a lo que le llamamos momentos de mercado. No hay que confundir un momento de mercado con una fase. Y un momento de mercado es que se corrige un poco, un 25%, un 30%, no se llega al 50 ni al 61, 80 y continúa. Entonces vemos un momento de mercado de subida, un correctivo y otro de subida y completan toda una única fase, ¿vale? Le quedaría todavía potencial. Si te preguntas dónde caería ese 20%, pues puede ser que te puedas asombrar. Volvemos al mínimo y volvemos al máximo. Y aquí queda el 15%. El 20% sería un poquito más arriba sobre los 5.000 puntos. Y aquí hay otro refugio a largo plazo. Claro, el movimiento se demuestra andando. Te he dicho, mide tú mismo, comprueba lo que te estoy hablando. Exceptuando el momento de la pandemia, porque fue una subida
creada por los bancos metiendo dinero para salvar esa caída, si nosotros venimos a esta última subida de la que te he hablado, que hemos aprovechado este año, fíjate cómo llega el refugio de largo plazo de los 3.586. Ahí están los vídeos del pasado año en el canal de Bitcoin Hoy y a principio de este año aquí, a partir de febrero, y aquí rebota. Y en ese rebote de subida vemos mínimos y máximos crecientes. De repente los mínimos dejan de crecer. ¿Y por qué? Vamos a mirar por qué. Esta fase, fíjate que mide, se me ha ido un poquito, pero si lo volvemos a establecer desde aquí, desde el mínimo, y lo llevamos hasta el máximo, hasta ahí, y lo consigo, bueno, pues por aquí. Ya ves que estamos hablando de un 20%. Corrige un poco. ¿Cuánto? La mitad. Y después vuelve a salir y nos vuelve a dejar. Y estos tres completan una fase de mercado. Estos son tres momentos de mercado. Entre los tres se completa, desde aquí hasta aquí, toda una única fase, como viste que fuimos viendo en el canal, y es el 20%. Corrige y a partir de ahí especulamos toda esa fase de crecimiento que tenemos aquí estipulado en esta diapositiva, ¿verdad? Bien, pues ahora todavía tendría esa posibilidad. 4.555 tiene esa clave de hará que se dé la vuelta hasta dónde, y eso es lo que vamos a medir. Zonas donde tenemos reacción, los 4.330, este último máximo. Pero también a esta onda, simplemente para saber, a esta fase, para saber hasta dónde puede corregir, mira, 4.344 cae por aquí, sería la mitad, que sería mucha corrección. Yo estaría hablando del 81.20, del 61.80. Lo voy a activar un momentito y así pues verás la configuración. ¿Dónde cae el 81.20? Voy a ver si consigo que se establezca. Y aquí voy a encenderlo. Lo activamos y lo ponemos. Y el 81.20 viene cayendo sobre los 4.483. Esto para medir. Entonces, de esta manera veremos, bueno, suponiendo que no haya un nuevo máximo en estos días. Estamos escogiendo ese último que dejó ayer, pero eso no está validado todavía ni de lejos. Y validado significa que tienen que transcurrir al menos 4 días más y que no haya un nuevo máximo, caer por aquí debajo. Bueno, iremos midiendo esa corrección para saber si esto solo es un momento de mercado que corrige y que continúa en una única fase. Vale, espero haberme explicado de todas las maneras. Esto es todo una clase, una sesión, un seminario web de lo que es parte de mis cursos de formación. Por eso, siempre que me preguntáis, yo digo, es que todo esto es largo, no es muy difícil de entender, es muy fácil además de empezar. Cuando digo fácil, quiero decir que los conocimientos se adquieren y uno empieza a probar y dice, caramba, esto va funcionando como vas viendo aquí día a día en el canal. Muchos me lo decís en comentarios, hasta hoy o ayer mismo, que desde que estáis viendo el mercado de esta manera, os va de otra manera también. Bueno, para no extendernos más, de momento vamos a vigilar lo que pasa en el SP500 a partir de que abra Wall Street. Si aquí hay ventas, sabemos por qué. También en el Nasdaq hemos llegado a ese máximo de fase anterior, este de aquí, los 16.062 puntos, 75, y también habíamos establecido que un cierre diario aquí arriba haría corregir, tomar algo de beneficios, pero lo mismo que al SP500 le queda potencial de subida. Si te preguntas cómo fue la primera fase anterior con la que se está empatando esta otra, vamos a verlo. Me vengo hasta el mínimo que dejó, pues en noviembre, que también reaccionó el mercado en un nivel. Vale, voy a ir cerrando para que veas todo el gráfico y desde este mínimo y vemos máximos crecientes. Aquí vemos una vuelta del mercado,
pero solo de mínimos, ¿verdad? No hay máximos que caigan, solamente de mínimos. Esto es un momento de mercado. Y este momento duró un 15%. Y hemos dicho que una fase suele ser de un 25, un 30%. Y esto es un momento de mercado porque los máximos siguieron creciendo. Solo fueron los mínimos. Es para que veas cómo es un momento correctivo y un tercer momento. Aquí sí que caen los máximos y aquí sí que caen los mínimos. Por tanto, vamos a medir desde este mínimo hasta este máximo. Y nos va a dar un 23, un 24%, y hablábamos de eso, alrededor de 25 o 30, incluso 35. Así ha sido esa subida. Y ahora, en este momento, nos encontramos en esta fase, y esta fase ha recorrido porcentualmente, y con esto vamos a acabar el día de hoy, porcentualmente ha recorrido pues sobre un 12%. Anda que tiene todavía potencial de subida. Bueno, espero que le des una vuelta a todo lo que te he comentado, que te pueda ayudar a ver el mercado de otra manera, a adquirir una formación con la acción del precio, con mi método, con el mío, no es como el de otro. En fin, espero tus comentarios y nos encontramos como siempre mañana en el siguiente análisis. Y dime si te interesan las acciones españolas porque el mayor consumidor de los análisis, sobre todo hasta en las primeras horas, somos los españoles y los europeos. Y después ya cuando llega al mediodía en Europa, se empiezan a integrar desde Argentina, que es el segundo país que más lo sigue, después Estados Unidos, después ya viene Colombia, etc. Ya empiezan a ver desde... Pero dime qué es lo que te interesa, que yo voy preparando todo el contenido. Saludos cordiales, muchas gracias. Como siempre será más y mejor. Y por cierto, gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo.